En Aragón Radio, de puertas al campo. En abril busca el nido a la perdiz. El municipio de Bielsa, en la comarca de Sobrarbe, acoge hoy y mañana 2 jornadas consecutivas que van a abordar la situación del urogallo y el papel de la caza como herramienta de gestión sostenible del territorio. Una programación que comienza esta misma tarde con la presentación del documental Guardianes del Campo, una producción de Mutuasport en la que ha colaborado la Federación Aragonesa de Caza. Documental en el que se da a conocer la importancia de la caza social, el trabajo de las sociedades de cazadores en la conservación de los ecosistemas, el control poblacional de especies y el mantenimiento del equilibrio natural. Mañana tendrá lugar una jornada técnica que estará centrada específicamente en la situación del urogallo, cuya población atraviesa un momento crítico en España. Desde ahora mismo y hasta las 4 de la tarde nos van a acompañar para hablar de todo ello Miguel Noguero, alcalde de Bielsa, Ricardo Dueso, presidente de la Sociedad de Cazadores de Bielsa, Adrián Moreno, uno de los técnicos de la Fundación Artemisán, y Nicolás Urbani, veterinario y director técnico de la Federación Aragonesa de Caza. Mario Funes, desde el Ayuntamiento de Bielsa, y Ana Vázquez, desde los estudios de Aragón Radio en Zaragoza, están hoy al frente de la cosechadora de sonidos en nuestra edición diaria número 675. Yo soy Carlos Espatolero y, como siempre, les doy las gracias por acompañarnos a la hora de levantar la tajadera de nuestro programa de hoy. De puertas al campo, Carlos Espatolero. Las indemnizaciones previstas por los daños en el campo en el primer trimestre de 2023 han superado este año los 106 millones de euros, lo que significa un incremento del 63% respecto al mismo periodo de 2025. Así lo ha puesto de manifiesto el presidente de Agroseguro durante la jornada institucional de la entidad celebrada esta mañana. Sí, ha querido recordar también que el año 2026 comenzaba con un tren de borrascas que tenía fuertes impactos en comunidades autónomas como Andalucía y Extremadura, y que seguían otros daños: pedrisco, actividad de la fauna silvestre en los cereales, la borrasca Terés y las heladas que están en estos momentos impactando a muchos cultivos de frutos secos. Datos que apuntan a una siniestralidad elevada, pero no ello tiene por qué implicar, decía también Machetti, que este vaya a ser un mal año. Se ha hecho un resumen también de los datos de 2025, año de crecimiento en todas las magnitudes para Agroseguro, un 1% más en pólizas, un 6,3% más de capital asegurado, un 4,3% más en superficie asegurada y un 3,83% de producción asegurada. Y en términos climáticos, año marcado por las tormentas que aglutinaban 500 millones en indemnizaciones de los más de 800 con los que finalizaba el ejercicio. Cerramos el cuaderno de campo, fijamos la linde y ponemos en marcha nuestra cosechadora de sonidos. De puertas al campo. De lunes a viernes a las 3:30 de la tarde y los sábados y domingos a partir de las 8 de la mañana. Con Carlos Espatolero. En Aragón Radio. 3 de la tarde, casi 34 minutos. Desde el Ayuntamiento de Bielsa, hoy de puertas al campo hasta las 4 de la tarde. Esta jornada y también la jornada de mañana van a situar al Pirineo aragonés en el centro del debate nacional sobre la conservación del medio natural. Esta misma tarde se va a presentar el documental Guardianes del Campo, del que hablaremos en apenas unos minutos, y mañana va a tener lugar una jornada técnica centrada específicamente en la situación del urogallo, cuya población está atravesando un momento crítico en España. Para hablar de todo ello nos acompaña Miguel Noguero, alcalde de Bielsa. Señor Noguero, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Por qué Bielsa? ¿Cuál es la tradición? Bueno, primero, muchísimas gracias por habernos acogido de esta forma tan magnífica aquí en el Ayuntamiento de Bielsa, y preguntarle también por qué Bielsa y qué es lo que tiene Bielsa. Primero con un animal, con un ejemplar como es el urogallo, y cuál es la labor que hace también, aunque luego nos lo contará el presidente de la Sociedad de Cazadores, Ricardo Dueso, la caza, la actividad cinegética en esta localidad. Bueno, pues nosotros encantados de que vengáis a hacer estos programas a estos campos tan alejados de la gran ciudad.
Y bueno, pues nosotros el tema del urogallo en Bielsa no es una cosa banal, es una cosa desde muchos años. La Asociación de Cazadores de Bielsa, ellos son los que han estado pasando datos, conteos, avistamientos y también mucho la problemática que veían a los técnicos del gobierno de Aragón desde históricamente. Entonces, en el momento que salió el tema de que ya estaba el urogallo y salió la posibilidad de hacer alguna actividad o de hacer alguna recuperación y de hacer cosas, bueno, Bielsa estaba la primera con creces en el listado de poder hacer cosas, porque aquí había una asociación que había estado haciendo seguimientos, implicada, viendo lo que había, lo que no había, el porqué. Y luego, bueno, pues también el ayuntamiento, pues los montes que hay en el Valle de Bielsa, pues también se ponía encima de la palestra de que habían sido montes madereros muchos años, y desde dejar esta actividad en el monte por circunstancias diversas es cuando la especie ha ido un poquitín bastante en detrimento. Entonces se puso muy encima de la mesa la falta de urogallo en estos bosques y a la vez la falta también pues de gestión forestal maderera en este caso, pero cualquier gestión forestal que son necesarias, que ha habido muchos años que no estaban encima de la mesa. La gestión maderera estaba mal vista, hay gente que a lo mejor ve en eso delitos ecológicos, y yo pues aquí se ha puesto de manifiesto que esta tortilla se ha dado la vuelta, y que la gestión de los bosques, tanto de sacar madera y de la caza y de muchas gestiones, es la salud de nuestros bosques de aquí en adelante. Señor Noguero, ¿cuál es la labor de la caza? ¿Cuál es la labor que hacen los cazadores aquí en una localidad como es Bielsa? Bueno, los cazadores en una localidad como es Bielsa y en cualquier localidad del Pirineo son la gente que está yendo todos los fines de semana al monte y tiene un termómetro, ve lo que pasa. Y lo que pasa lo transmite, lo siente y encima lo pena, además, porque muchas veces lo llegan a penar. Entonces, pues al margen de la caza, que es una actividad cinegética de control de plagas en este caso, el tema de cazar jabalí, el tema de cazar ciervo, porque también es una caza muy organizada, que se cazan selectivos, se va seleccionando la especie. Pues todas estas cosas mucha gente no lo sabe, pero la caza es una actividad que regenera y genera muy bien en estos territorios y hace que las razas que viven aquí tengan calidad y estén controladas y no se desborden, que es lo que se ha hecho toda la vida en estas montañas. Aquí hay un museo que luego, si queréis, podéis dar una vuelta. Fotos de caza hay desde que hay cámaras, y antes no, porque no había cámaras. Entonces esta labor de los cazadores es muy importante, y luego la labor social que hacen, porque también, quieras que no, en estos territorios tener una actividad como la caza, que ha llegado a enamorar a mucha gente, hace que esto fije población. Hay mucha gente que está en Bielsa porque también le gusta la caza y aquí se puede desarrollar. No es el 100%, pero es un tic más para que la gente pues tenga aquí su modo de vida y vea que esto le gusta y le llena. Le quería preguntar también por eso, señor Noguero, por lo más prosaico. Y vamos a hablar hasta las 4 de la tarde de esa labor de la caza social. Vamos a hacer también la importancia que tiene para el ecosistema, la labor que hacen los cazadores, pero usted ya lo dejaba entrever. Fijan población y además generan una actividad económica importante en los distintos periodos de caza. Sí, por supuesto, el fijar población es importante, y bueno, la actividad económica también está encima de la mesa, pues porque el cazar en estas montañas hay dos formas de caza así a grandes rasgos, que es la población local, pues que también generan su actividad y su movimiento económico en el valle, y luego están pues toda esta gente que hay permisos gestionados por la propia DGA y por el propio ayuntamiento, que son cazadores que vienen de fuera, que vienen a conocer estos valles, que hacen su actividad de caza en estos valles, porque es donde están las piezas que a lo mejor a ellos les gustan y han elegido estos trofeos de estos valles, pero que esos son, dijéramos, una actividad muy importante de presente en aquel momento y de futuro, porque toda esta gente que viene aquí a cazar ve el potencial del valle y están volviendo el resto del año con su familia y con amigos a hacer más actividades y a recrearse con el paisaje, sobre todo. Ricardo Dueso es el presidente de la Sociedad de Cazadores de Bielsa. Señor Dueso, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué más podemos añadir a todo lo que ha dicho el alcalde? Pues básicamente todo lo que ha dicho el alcalde hay que darle toda la razón. Simplemente añadir que estamos a nivel de cazadores muy contentos de sentirnos respaldados de la labor que empezamos a hacer hace muchos años, y gracias a las instituciones, a la DGA, a Artemisan, a Mutuasport, a la DGA, a la Federación Española de Caza Aragonesa, en este caso, de apoyarnos y siempre estar ahí, como al revés nosotros también estamos a lo que ellos nos mandan, a nivel de conteos,
a nivel de señalizaciones de los cantaderos, de lo que nos mandan ellos básicamente. Nosotros cada domingo, en el reclamo, en la sección que dedicamos a la actualidad del sector cinegético en Aragón Radio, precisamente más de caza en sí, que también, que por supuesto hablamos, lo que tratamos de contarle a la gente que no es del campo, otra de las cosas que pasan en el campo, que es la labor que hacen ustedes, la labor que hacen los cazadores, que tiene que ver precisamente con todo esto de lo que usted nos está contando. El conteo, la conservación del urogallo, en la época en la que hubo incendios y hubo sequías, garantizar que los animales pudieran beber. Esa es la parte que posiblemente mucha gente desconozca de la caza, señor Bueso. Bueno, aquí gracias a Dios sobre el agua que dice usted sí, no hay mucho problema. Y eso viniendo hacia aquí hemos visto, ¿está el monte más seco? Sí, está seco ahora, sí. Pero vamos, a nivel cinegético, pues como ha dicho bien Miguel, pues intentamos las especies cinegéticas aquí, pues cazarlas, desde luego. El jabalí está haciendo mucho mal para la gestión del urogallo, como pequeñas especies, pues eso, que no son cinegéticas y que a la vez son muy dañinas para el urogallo. Y luego por las especies que ha dicho Miguel, pues el jabalí, el corzo, el ciervo, el sarrio, que son las especies que aquí cazamos. Nicolás Urbani es veterinario y el director técnico de la Federación Aragonesa de Caza. Nicolás, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Comencemos por el principio, ¿qué es un urogallo? Bien, pues el urogallo es un ave que es protegida además y no cinegética. Yo creo que es una de las cuestiones claves dentro de este proyecto, que el sector cinegético se ha involucrado en proteger una especie protegida, es decir, en conservar, fomentar y en avanzar en la gestión ambiental desde un punto de vista de conocimiento cinegético. Pues porque un poco como comentaban el alcalde y el presidente de la Sociedad de Cazadores, desde Aragón y especialmente desde la Federación Aragonesa de Caza siempre hemos promovido la capacidad de autogestión de las propias sociedades de cazadores como los principales conocedores del territorio. Ellos son los que han podido identificar, pues por ejemplo, esas zonas, esos cantaderos donde el macho reclama o los machos reclaman a las hembras, que son zonas singulares y muy bien protegidas, y es donde o lo conoce la gente que reside en este pueblo, o los que venimos, por ejemplo, como yo desde Magallón, pues yo no voy a saber en el monte localizar esas zonas. Entonces, ese saber popular que se ha pasado generación tras generación, porque además pues, son zonas muy carenciosas y zonas donde siempre van a estar esos animales, es fundamental pues tener la interrelación con todas las personas que viven aquí para poder actuar y gestionar directamente el medio para mejorar la población de urogallo. Hablaremos de las jornadas, hablaremos de lo que hay previsto para esta tarde, la presentación de ese documental Guardianes del Campo, también de las jornadas de mañana, pero como les decía, está también con nosotros Adrián Moreno, ese técnico en la Fundación Artemisán. Señor Moreno, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. ¿Cuál es la labor que realizan ustedes desde la Fundación Artemisán para trabajar y contribuir en la conservación del urogallo? Pues desde la Fundación Artemisán comenzamos este proyecto a finales de 2019, gracias al apoyo tanto de la Federación Aragonesa de Caza como del Ayuntamiento como de la propia Sociedad de Cazadores de Bielsa. Y bueno, en una primera fase del proyecto hicimos una evaluación de qué posibles causas podía haber detrás del acusado declive que se están viendo en las poblaciones de urogallo. Tras esa primera fase de análisis, pues sugerimos a la Administración, que al final es la que toma las decisiones, una serie de medidas de gestión que creíamos imprescindibles para intentar frenar ese declive y con la ambición de que la población aumente en número en los próximos años. ¿A qué es debido el declive del urogallo? Y segundo, ¿por qué es importante que el urogallo se mantenga? Ya no, y le vuelvo a decir como le decía al señor alcalde, vamos a lo prosaico. Primero, ¿a qué es debido el declive del urogallo? Pues son varias las causas que crean la situación actual. Nosotros creemos que las dos principales serían los problemas de falta de un hábitat de calidad en superficie suficiente. Y otro de los problemas que vemos clave es el escaso éxito reproductor que tiene la especie actualmente. Si no conseguimos que esos pollos que nacen alcancen la edad adulta y se reproduzcan, pues es muy difícil conseguir que la población no disminuya. ¿Por qué es importante que haya urogallos? Bueno, es importante porque la conservación de las especies
es responsabilidad humana y afecta al ser humano como especie también. Si hablamos del urogallo pirenaico en especial, es una especie paraguas, es, digamos, indicadora de que un bosque es de calidad, que se ha conservado bien. O sea, esto habla muy bien también de estos valles en los que se ha conservado el medio más tradicional de vivir, en comparación con otros valles donde el urbanismo y el turismo masivo pues es lo que ha ganado la partida. Aquí se intenta conservar más el medio natural y es el urogallo, que tú tengas urogallo en tu valle ya habla mucho de cómo es tu valle y de cómo lo conservas. Precisamente le preguntaba por ello, señor Moreno, porque creo que es importante tratar de contextualizar y que todos comprendamos que todos al final tenemos nuestro papel dentro del ecosistema. Si falla el urogallo es que algo falla dentro del ecosistema. Nicolás, esta tarde se presenta el documental Guardianes del Campo, en el que lo que se pretende sobre todo dar a conocer la realidad de la caza social, ¿verdad? Sí, y poner en valor además el trabajo de las sociedades de cazadores locales, en este caso no solo en la gestión cinegética, sino también en la conservación de especies emblemáticas, pues como es el urogallo. Destacar pues que es un documental desarrollado por Mutua Sport, que es la mutua de los cazadores federados, y que además reinvierten pues gran cantidad de sus beneficios en proyectos de investigación y de divulgación para dar a conocer pues la realidad de la caza y la conservación. La jornada continúa mañana, ¿verdad? Mañana, Nicolás, tiene lugar una jornada con una reunión de expertos a nivel nacional en la que se va a tratar sobre exactamente qué aspectos. Bien, pues en la jornada está organizada por la Fundación Artemisan como coordinador científico del proyecto de recuperación del urogallo pirenaico, y se van a traer a expertos tanto a nivel internacional y nacional, también de la zona sobre todo pues de Castilla y León, donde también hay otra población endémica de urogallo a nivel nacional, y sobre todo lo que se va a tratar es de coordinar las experiencias de éxito o de fracaso que haya habido en el proceso de recuperación de esta especie, para tratar de tener las mejores guías o el mejor conocimiento disponible para seguir abordando el proyecto de recuperación del urogallo pirenaico. Señor Noguero, lo citaba usted al principio, hablaba de la importancia que tiene la colaboración entre las distintas administraciones. Esto sería también un reflejo. Aquí teníamos que unir la colaboración entre administraciones, la colaboración entre la comunidad científica y también entre los cazadores, pero cada vez son más las administraciones volcadas, sobre todo en el medio rural, en conservar y proteger lo más cercano. Sí, claro, es que el medio rural tiene que ser cuidado y mimado, y tiene que ser cuidado y mimado por las grandes administraciones que están en las grandes ciudades. Y eso es el hándicap que había antes, que ahora mismo ya les parece que la gente, sobre todo las administraciones y los técnicos que hay sobre todo en los despachos de las grandes ciudades, se dan cuenta, porque le están llegando muchos retornos ya, de que el medio rural necesita políticas ya que salgan del medio rural, no que salgan muchas veces de los despachos de las direcciones generales, pues porque hay veces que realmente los técnicos tenían unos parámetros que, aterrizados en el territorio y hechos con la mejor intención por parte de ellos, pero aterrizados en el territorio, eran un escándalo. Y esto ha pasado con el propio decreto de recuperación del urogallo, que en esta misma mesa, a ese mismo decreto salido de la DGA, pues tuvo que venir el consejero Olona en aquel caso, y le tuvimos que dar la vuelta entera aquí al decreto porque era una aberración. Y me acuerdo que fue una de las primeras cosas que hizo Olona cuando entró de consejero, ya hace 2 legislaturas, y él siempre lo ha agradecido, porque me decía, claro, es que me pusieron esto a la firma, yo lo firmé, y bueno, pues luego tuvo un aluvión de llamadas que tuvo que poner la pelota en el suelo, subir al territorio, sentarse con los alcaldes y la gente del territorio, y la verdad, bueno, pues que esa labor también se le agradece, pero que es que esas cosas están pasando, y ahora yo creo que ya parece ser que la cosa se está dando la vuelta, y hay muchas maneras de tener a los territorios rurales, pues en la opinión y en el trabajo de la recuperación. Nos lo contaba también, señor Dueso, pero no me cansaré de repetirlo, de contarlo una vez más. Yo también lo desconocía, no tenía esta percepción de la labor de los cazadores.
tareas de monitorización que ustedes llevan a cabo, mejora del entorno y recopilación de datos como herramienta fundamental para además poder avanzar en esas estrategias de conservación eficaces y adaptadas al territorio. Nicolás Urbán nos lo cuenta muchos domingos, nos cuenta precisamente cómo ustedes son, bueno, pues los primeros que sobre el terreno se dan cuenta de la necesidad que hace falta en determinado espacio natural. Esas, no sé, le podríamos poner un porcentaje de la labor de un cazador. Si tuviéramos que poner un porcentaje, ¿hasta dónde lo llevaríamos, señor Dueso? Hombre, a nivel de cazadores, la gente está muy equivocada con nuestra labor, porque piensa que somos gente que solamente nos dedicamos a matar. Y es una pena que la gente no esté concienciada de que a veces también somos gente que nos gusta la naturaleza, nos gusta en este caso el urogallo, nos gusta conservar estas especies nuestras, porque son de nuestros valles. Y a nivel de gestión, pues lo que vuelvo a deciros antes, siempre hemos intentado estar allí al pie del cañón. De hecho, por ejemplo, nosotros hace bastantes años hicimos un anteproyecto con la Universidad de Zaragoza, que luego por eso, por medio de al final de la crisis, pues no se puede realizar todo lo que estaba presupuestado para hacerlo. Llegó la crisis y ya no se echó todo para atrás. Gracias a Dios, otra vez, gracias a las instituciones, pues que son los que tienen el dinero, pues estamos haciendo esta labor de gestión del urogallo aquí en este valle. De hecho, señor Moreno, ustedes desde la Fundación Artemisán precisamente lo que hacen es colaborar o establecer ese hilo conductor, ese núcleo entre lo que es el conservacionismo y el papel de los cazadores, en el sentido de que prácticamente 365 días al año, sea o no sea temporada de caza, alguien que caza o que le gusta la caza está por el campo y se convierte en el primer vigilante. Sí, desde luego, desde la Fundación Artemisán nos centramos en investigación en especies cinegéticas y, como en este caso, no cinegéticas. También tenemos el ejemplo de otros proyectos como el lince o de buitres en los que trabajamos la Fundación. Y como usted dice, los cazadores son los primeros que están en el campo, los que más tiempo pasan en el campo y los que tienen mucho conocimiento de campo. Entonces, desde la Fundación intentamos aprovechar esa circunstancia para que los cazadores se conviertan también en parte de la investigación y aporten datos de poblaciones que nos ayudan muchísimo a luego tener las herramientas para gestionar las diferentes especies, sean cinegéticas o no. ¿Ha podido ver el documental, señor Moreno? No, ahora tendremos la ocasión de verlo en unos instantes. Nicolás, ¿usted ha visto el documental? Sí. No le voy a pedir que nos avance nada. Yo he podido revisarlo, pues porque al final hay detalles de maquetación y demás que es interesante previo al preestreno verificarlo, pues igual que el presidente de la Federación, que ha estado muy pendiente. También Ángel Nuño está aquí. Y además ha sido el ideólogo del documental, porque fusionamos dos especies muy emblemáticas de esta zona: el urogallo, pero también se graba un lance al sarrio, que también es una especie emblemática, en este caso sí que cinegética y muy específica del Pirineo aragonés. Decía que esta misma tarde también, además de la presentación del documental Guardianes del Campo, va a haber también, hemos hablado de la jornada de mañana, pero nos hemos olvidado que esta tarde hay también distintas mesas redondas. ¿Qué nos puede contar? Sí, pues sobre todo para invitar a la gente, aquel que esté en Bielsa o cerca de Bielsa y quiera venir. Entiendo que está todo el mundo invitado, mientras el aforo es importante, el ayuntamiento prefiere la localidad que les voy a contar de Bielsa, pero bueno, que el aforo deja que se acoja gente. Están invitados, ¿verdad?, a participar. Sí, en efecto, y luego además, pues sobre todo todos los miembros de la Sociedad de Cazadores que colaboran voluntariamente en este proyecto, pues a más. Y las sociedades de cazadores de pueblos colindantes, exactamente lo mismo, igual que ayuntamientos, que entiendo que habrá coordinado desde el ayuntamiento y la dirección general la invitación a los mismos. Y lo que vamos a hacer es una mesa más de ámbito administrativo, de las cuestiones vinculadas pues a las autoridades competentes en la gestión y en la conservación del urogallo, y luego una mesa más técnico-científica, incluso divulgativa, con diferentes agentes, pues con la Fundación Artemisán, con la productora del documental y demás, pues para ver cómo podemos además que este documental no se quede solo en las redes sociales de los cazadores, que llegue al público en general. Señor Moreno, hablan, y con esto ya vamos terminando, de esas líneas estratégicas, líneas de trabajo futuras que permitan frenar el declive de la especie. ¿Qué es lo que se está haciendo ahora? Nos lo ha avanzado ya, pero ¿qué es lo próximo que se va a hacer en este sentido?
Pues en este sentido, el año 2025 se publicó la nueva Estrategia Nacional de Conservación de la Especie, porque las 2 subespecies que tenemos en España el urogallo está en peligro crítico y el urogallo pirenaico, si no frenamos el declive, va a acabar por el mismo camino. Así que la solución pasa por la gestión decidida, la gestión en una amplia superficie forestal, eso creemos que es importantísimo, y luego pues ampliar las medidas de gestión que vemos que funcionan a todo el territorio de Aragón sería nuestro principal objetivo de conseguir. Porque hay distintos tipos de urogallo en la península ibérica. Sí, tenemos 2 subespecies. Subespecies, sí. Aunque los últimos análisis genéticos han demostrado que son muy próximas genéticamente, podríamos hablar prácticamente de un linaje ibérico, muy separado del resto de las poblaciones europeas, pero hasta ahora se han tratado como 2 subespecies. Uh-huh. Alfombra roja a partir de las 6 de la tarde aproximadamente, antes del estreno del documental. Posteriormente vendrán las mesas redondas, pero también han querido presentar un pequeño libro, una pequeña ilustración para los más jóvenes, para los niños, para que sepan también, bueno, pues qué es precisamente lo que se está haciendo. Sí, pues al final el futuro de la caza y también de los proyectos de conservación pues depende de que tengamos un relevo generacional. Entonces, pues vinculado a la temática del urogallo, por parte desde la Federación Aragonesa de Caza, y además pues también de nuevo pues, a propuesta del presidente de la Federación se ha desarrollado un libro que se llama El Adafar Caza, que pues es para edades infantiles y además pues cuenta de forma muy sintética, pero además muy divertida y de forma muy entretenida para los niños. Yo lo he probado con mis hijos en mi propia casa, pues todo el proyecto de conservación y un poco pues también la emblemática ubicación donde se localiza esta especie, que es Bielsa. Estos libros los tendrían que leer los niños en la ciudad. Entiendo que sus hijos en Magallón a lo mejor están un poco, a lo mejor no en urogallo, claro, no sería curioso que vieran un urogallo por la zona de Magallón, pero estaría bien que lo leyeran los niños en la ciudad, aparte de ir medio, pero los niños en la ciudad. Está bien que lo conozcan la especie todos los pobladores de Aragón y de España, porque cuando se lo comentas, yo por ejemplo a mis hijos les decía, mira, pues con una perdiz grande, porque además el cantar es parecido y demás, porque claro, ellos no se localizaban que era un urogallo. Entonces, pues sí, al final, si llegamos a divulgar a toda la sociedad sobre qué es el urogallo, lo conozcan mejor, y por ejemplo, igual que conocen el lince y el Gobierno de Aragón se ha involucrado muchísimo en su conservación, pues igual tenemos también que trabajar en la conservación de esta especie, que aún la tenemos y tenemos que seguir fomentándola para conservarla. Un día hablaremos también de la reintroducción de esos 2 linces y del papel que juegan también dentro del ecosistema. Hoy por la tarde, este martes, día 7 de abril, y mañana miércoles, día 8 de abril, Bielsa, aquí, en la comarca de Sobrarbe, se convierte, sin duda, como les hemos venido contando, en el epicentro de la caza social, en la labor el dar a conocer la labor que desarrollan los cazadores para la conservación de la naturaleza y también para preservar los ecosistemas propios de cada zona. Lo ha dicho el señor alcalde, lo ha dicho Miguel Noguero, el alcalde de Bielsa. Están ustedes invitados. También Ángel Nuño, presidente de la Federación Aragonesa de Caza, ha lanzado esa petición. Acudan esta tarde al Ayuntamiento de Bielsa. Esa alfombra roja, el estreno de ese documental Guardianes del Campo y también las mesas redondas y las jornadas que tendrán lugar mañana. Y lo que decimos siempre cuando viajamos de Aragón por Aragón: acudan a Bielsa, pero no esta tarde y mañana. Acudan ustedes a Bielsa, de verdad. Si no han estado, háganlo y luego nos cuentan. Ya verán cómo vuelven, como tienen que repetir de lo muchísimo que les gusta. Miguel Noguero, alcalde de Bielsa, Ricardo Dueso, presidente de la Sociedad de Cazadores de Bielsa, Adrián Moreno, técnico de la Fundación Artemisán, y Nicolás Urbani, veterinario y director técnico de la Federación Aragonesa de Caza. Gracias por habernos acompañado esta tarde aquí en De Puertas al Campo desde el Ayuntamiento de Bielsa, y habernos ayudado a comprender mejor precisamente algo de lo que pasa en el campo, como es la labor social de los cazadores. Gracias a todos. Ana, vamos apagando la cosechadora.
Ustedes se quedan en la mejor compañía. Noticias a las 4 de la tarde, boletín informativo, después el tardeo con Rafa Moyano. Nosotros volveremos a poner de nuevo en marcha nuestra cosechadora de sonidos mañana a partir de las 3:30 de la tarde. Ahora vemos la linde que marca el final de nuestro programa. Tenemos que ir bajando la tajadera y apagando precisamente esa cosechadora de sonidos. Al frente, en los estudios centrales de Aragón Radio en Zaragoza, estuvo Ana Vázquez. Aquí desde el Ayuntamiento de Bielsa, Mario Funes, y yo soy Carlos Espatolero, y como siempre les doy las gracias por estar al otro lado. Ya saben que sin ustedes ahí esto de hacer radio no sería lo mismo. Feliz tarde a todos, un beso muy fuerte, hasta mañana, chao.